En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza de astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, dolos y quebrantos los sábados, lenteja los viernes y algún palomino de añadidura los domingos consumía las tres partes de su hacienda. He aquí mi gran homenaje a Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Bueno, como os he comentado en algún vídeo, quería hacer un pequeño homenaje a la literatura española. Estoy con muchas ganas de poder hablar de libros, sabéis que es mi dedicación exclusiva. Me gusta leer, me gusta escribir y bueno, pues qué mejor empezar yo creo que con el escritor universalmente conocido y el que ha llevado a España por bandera. Es verdad que en vida no se le reconoce las obras que escribió, pero bueno, posteriormente, pues como sabemos, a nivel internacional, a todo el mundo le preguntas por Don Quijote de la Mancha y en todo el mundo se reconoce esa obra. Decir que don Miguel de Cervantes es un vecino de Alcalá de Henares. Nació allí, es más, todos los 23 de abril, que es el día que muere, se le hace un pequeño homenaje por ser primero el literato yo creo que con más recompensas, digamos, a nivel internacional. Tiene y bueno, es el día 23 de abril se rememora su muerte y en el propio Panarinfo de Alcalá de Henares se lee el Quijote. Yo siempre os recomiendo que, bueno, podáis por lo menos asistir una vez porque es una pasada escuchar cómo la gente recuerda digamos, el gran personaje que fue. Miguel de Cervantes nace en el momento culmen de toda la historia de España, que fue entre el siglo XVI y el siglo XVII, durante el Renacimiento y el Barroco. Y como digo, pues fueron los siglos dorados de España, es más, se le conoce como el siglo de oro. Universalmente conocido, como digo, por su obra Don Quijote de la Mancha. Tenemos que decir que es una de las obras, la segunda obra más traducida en todo el mundo. La primera es la Biblia, o sea que fijaros si es importante a nivel mundial. Y quiero dejar, bueno, pues un poquito de lo que trata y un poquito una crítica, ¿no? Una crítica constructiva. Como yo digo, bueno, pues todas las obras que yo hable aquí pues serán constructivas, no van a ser destructivas, porque además creo que todo escritor tiene un mérito increíble solamente de poderse sentar y contar una historia. Miguel de Cervantes nace, como digo, en la época de los siglos de oro y bueno, pues entre otros se junta tanto con Lope de Vega como con Quevedo. A mí lo que me llama la atención, ¿no?, es que precisamente Miguel de Cervantes es un escritor totalmente crítico con la sociedad y se junta precisamente con dos figuras que tela marinera, porque Quevedo es brutal la crítica constructiva que hace. Decir que Miguel de Cervantes no solamente escribe novela, sino que también es conocido por sus obras de teatro y por la poesía que escribe. Quiero destacar un par de ellas, como es, bueno, en cuanto a novelas, por ejemplo, fue La Galatea o Las novelas ejemplares, que son obras muy cortitas y merecen mucho la pena sentarse a leer un par. Y como decimos, bueno, el Quijote por excelencia. Luego, en cuanto a las obras de teatro, escribe varios entremeses. Entre otros, yo tuve la suerte de poder representar hace años El viejo celoso, que es una crítica brutal también a aquella sociedad, ¿no? Yo recuerdo, tuve el honor, porque yo sabía quién era Miguel de Cervantes porque lo estudiaba, pero yo tuve la suerte de poderlo representar y ver la brutalidad de la crítica que hacía aquella sociedad, la mujer tiene que estar en casa, no puede salir, hay que encerrarla. Yo siempre digo que Miguel de Cervantes me recuerda un poco
a Federico García Lorca en el siglo XX, ¿no? Hoy nosotros, claro, aquello lo ves con ojos de hoy y dices, pero ¿qué dices? ¿Cómo podían pensar así, no? Pero hay que pensar que son siglos donde la mujer no era nadie. O sea, la mujer en el siglo XVI era vamos, un muñeco. O sea, nos dejaban como si fuésemos, pues nada, ahí. Entonces, yo creo que para mí una de las cosas que más me chocó es eso, ¿no? Precisamente el tema de que toda la obra escrita por Miguel de Cervantes es una crítica destructiva a la sociedad de aquella época. Decir que, bueno, una de las cosas que sorprenden de este escritor es que se junta, o sea, lo que digo, ¿no? Coinciden en el tiempo con uno de los grandes escritores también de estos siglos, que es William Shakespeare. Y bueno, pues he leído que William Shakespeare llegó a leer la primera parte del Quijote. O sea que fijaros si se puede decir que a nivel mundial es una de las obras más conocidas. Estamos hablando del siglo XVI y XVII, o sea, ya hace tiempo de esto, y decir que personajes tan ilustres como Shakespeare leyese una de las primeras partes es increíble. Decir que Miguel de Cervantes, como os he comentado, se relaciona con con varias personalidades de esta época, como Quevedo y Lope de Vega. Y además se dice que fueron vecinos en las mismas calles del barrio de las Letras. Es más, si todos los madrileños que paseamos por el barrio de las Letras veremos en el suelo diferentes frases que decían tanto Quevedo como Lope de Vega como Miguel de Cervantes. El Quijote es un libro que ha marcado a muchísimas personalidades, no solamente a nivel de España, sino a nivel del mundo, como por ejemplo Orson Welles, que pasó temporadas en España y tuvo gran interés en realizar una película titulada Don Quijote, y aunque la comenzó no pudo completarla, por lo que se exhibe desde 1992, montada y filmada por el director y guionista Jesús Franco. Decir también que el primer ministro israelí David Ben-Gurion aprendió español para poder leer Don Quijote de la Mancha en su idioma original, al igual que el poeta y dramaturgo novelista ruso Alexander Pushkin. Esto es una de las cosas que me llama la atención, ¿no? Cómo gente ha aprendido nuestro idioma para poder leer esta obra maestra. Yo creo que uno de los terribles problemas que tenemos en este país es que no valoramos la cultura que tenemos, y que tengan que venir otros a decirnos los grandes literatos, las grandes obras que tenemos. No lo sabemos cuidar. Me habéis oído en otros vídeos hablar de otros países, y tengo que decir que a mí me avergüenza muchas veces el que no se consideren, el que no consideramos los españoles todo lo que tenemos, que tenemos que ir a otros sitios para poder descubrir lo que tenemos en nuestro país. Como os he comentado, bueno, Cervantes era el señor antisistema, todo rompía con todo, no rompe con todo lo que tenía que ver con la Edad Media, no le gustaba nada. Y bueno, pues un poquito eso. Decir que, bueno, pues tiene bastante reconocimiento. Hay numerosos galardones, esculturas, edificios e instituciones dedicados a la memoria de Miguel de Cervantes. Y bueno, pues voy a destacar algunos de ellos. Por ejemplo, la Casa Cervantes, yo he tenido la suerte de poder ir. Hay una en Alcalá de Henares, en Valladolid, en Esquiva, Toledo y en Madrid, en Vélez Málaga, y en el Alcázar de San Juan en Ciudad Real. Yo tengo que decir que conozco tanto la de Alcalá de Henares como la de aquí de Madrid. Y bueno, pues al final tú cuando vas, pues te cuentan un poco la historia de aquella casa, pero bueno, al final es la casa donde vivió y donde residió este novelista. En cuanto a los galardones, ni que decir tiene que, bueno, pues los premios más importantes con diferencia son los premios Miguel de Cervantes, que es el premio más importante de la literatura en lengua española, el premio Cervantes Chico, dedicado a la literatura infantil y juvenil,
el Premio Cervantes Gastronómico dedicado a las personas del mundo de la cocina y el Trofeo Cervantes, torneo amistoso de fútbol que se celebra en Alcalá de Henares. Bueno, decir que no es raro el que tengan estos galardones este nombre, porque ya os digo que es uno de los escritores por excelencia de nuestro país. En cuanto a los monumentos, destaca sobre todo lo que hay en Alcalá de Henares, que es la escultura de la plaza que lleva su nombre, la glorieta del Chorrillo, y en el Centro Deportivo Miguel de Cervantes de la Brigada Paracaidista. Es normal también porque fue donde nació, y como os digo, Alcalá de Henares, todo el mundo que ha visitado esa ciudad la reconoce por este escritor. Aparte de otros muchísimos monumentos que están incluidos. En cuanto a las instituciones culturales, tengo que destacar varias, sobre todo el Instituto Cervantes para la promoción y enseñanza de la lengua española. Como sabéis, en todos los países del mundo hay un Instituto Cervantes, es súper conocido. Quien ha podido ver alguno de estos, asistir a algún Instituto Cervantes en otros países, sabe la importancia que se le da. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que es uno de las instituciones que más reconocida a nivel mundial tenemos. Decir también que está la Universidad Europea de Miguel de Cervantes en Valladolid, el Teatro Cervantes, que al menos lo tienen cinco países diferentes. Uno es España, otros Marruecos, otros en México, otro en Chile y otro en Argentina. El Liceo de Cervantes, el colegio privado católico masculino colombiano, el Instituto de Bachillerato de Cervantes en Madrid, la Universidad Miguel de Cervantes de Santiago de Chile. Como veréis, pues a lo largo de muchísimos países se reconoce la gran figura de este escritor, por lo que muchos toman el nombre de Miguel de Cervantes para poder hacer ciertas instituciones o incluso edificios públicos. También destacar la Biblioteca Universitaria Miguel de Cervantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. También hay diferentes publicaciones, como es la Cervantes, la revista iberoamericana, publicada entre 1916 y 1920, y la revista de Cervantes Society of America desde 1981. Destacar también que hay dos celebraciones importantes. Una es la Semana Cervantina, es una fiesta que se celebra en varias ciudades de España en honor a Cervantes, y el Festival Cervantino, celebración anual en el estado mexicano de Guanajuato. Decir de este escritor que fue reconocido, como os digo, en el siglo XVI y XVII, y también reconocer que fue uno de los soldados que batalló en la batalla de Lepanto. Pertenecía a la Armada Española con Felipe II. Habiendo destacado un poco la figura de Cervantes, yo como espectadora de este gran escritor, tengo que destacar la manera de escribir que tenía, ¿no? Porque aun siendo un castellano antiguo, se entendía muy bien todo lo que quería mostrar y describir, ¿no? Yo creo que Cervantes ha sido precursor para muchos escritores actuales. Es más, muchas personas que les gusta escribir, por ejemplo, en mi caso, tenemos muchas referencias y hacemos referencia a Miguel de Cervantes. Decir que, es normal que tenga ¿cómo se dice? Ese reconocimiento a nivel mundial, porque creo que es un rompedor de todo lo que de todo aquel siglo. Y Miguel de Cervantes nos enseña muchísimas cosas a lo largo de sus novelas.
Yo, como os he dicho, recomendaría leer no solamente El Quijote, porque creo que Miguel de Cervantes tiene tantas novelas que poder leer que en todas nos enseña algo. Y nos enseña sobre todo eh, cómo rompe con aquella sociedad, cómo él eleva a la mujer, cómo empieza a notarse que no todo lo que nos habían contado en la Edad Media era tan bonito y tan bello. Y bueno, yo creo que es un poco uno de los escritores que, como digo, rompe los esquemas de aquel momento. Como os digo, antes de meterme con el Quijote, que como digo es la obra universal de este escritor, me gustaría destacar sobre todo, pues eso, un poco la manera de escribir que tenía e invitaros sobre todo a leer alguna novela que os va a gustar. Aquel que os guste leer, de verdad os va a gustar alguna. Yo me leería La Galatea o incluso algún entremés, que son obritas muy chiquititas, pero no porque sea obra de teatro, porque sea novela, sino para ver cómo rompe con todos los esquemas de aquella época. Bueno, como os digo, quería hacer una pequeña introducción, pero sí que es verdad que me voy a meter de lleno con la obra maestra, que es Don Quijote de la Mancha, ¿vale? Don Quijote de la Mancha está escrito en dos partes. Decir que se han hecho miles de réplicas de Don Quijote de la Mancha. Está traducida en miles de idiomas y como he comentado antes, es el segundo libro más traducido después de la Biblia. O sea, imaginaros el motivo que tiene que sea una de las obras cumbres, no solamente de la literatura española, sino de la literatura universal. Es más, a Miguel de Cervantes se le estudia en todos los países. Decir que es una obra que, como hemos comentado, va a romper con todos los esquemas de aquel entonces, porque, como todos sabemos, venimos de la época de la Edad Media, donde el caballero era un héroe, donde, bueno, pues más o menos que ganaba todas las batallas y siempre tenía a su amada, a su caballito y a todo lo que, a todo lo que le rodeaba, ¿no? La primera parte fue publicada con el título del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605. Es la obra más destacada de la literatura española. En 1615 apareció la continuación con el título de segunda parte del ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha. Se publicó y se dividió en 4 partes, pero al parecer el Quijote en 1615, en calidad de la segunda parte de la obra, quedó revocada. De hecho, la partición en 4 secciones del volumen publicado 10 años antes por Cervantes. Es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés, como he comentado. O sea, rompe con todo lo que se había vivido entonces. Y además le da un tratamiento inclusive burlesco. Representa la primera novela moderna y la primera novela polifónica. Como tal, ejerció un enorme influjo en toda la narrativa europea. Por considerarse el mejor trabajo literario jamás escrito, encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se estableció con las votaciones de 100 grandes escritores de 54 nacionalidades a petición del Club Noruego del Libro y Boken. La novela, como hemos dicho, consta de 2 partes. Decir que el Quijote cuenta las aventuras de un señor que se llamaba... cuenta las aventuras de Don Quijote de la Mancha, que siempre iba acompañado de Sancho Panza. Sancho Panza es, digamos, su escudero. Y sorprende por la crítica tan bestial que hace a aquellas épicas batallas que tenían en la Edad Media. Destacar, por ejemplo, el capítulo de los molinos de viento,
que cómo nos íbamos a imaginar, ¿no?, que una persona podía ver en los molinos de viento la imagen de gigantes. Toda la obra del Quijote está prácticamente ambientada en diferentes capítulos de la locura de este señor. Em, vale. Destacar también de esta obra, aparte de lo que os comento de las diferentes andanzas, ¿no?, de Don Quijote y de su Sancho Panza. Destacar también que habla de amor, que habla del amor idealizado de Dulcinea del Toboso. Decir que, bueno, pues es una, como decimos, ¿no? Es una... En la Edad Media estaba todo idealizado, ¿no? La típica doncella guapa, que el caballero tenía que estar obligatoriamente con ella. Bueno, pues Cervantes se ríe de todo eso, poniendo a Dulcinea del Toboso en el camino de Don Quijote de la Mancha. Decir que hace referencia también a muchísimos platos que hoy en día los llevan a cabo. Decir que es también rompedor, ¿no? Porque de repente en un libro tan importante como El Quijote, que habla de las andaduras y tal, habla también de cocina. Vale, un segundo. Para su época, bueno, en España fue una obra tremendamente criticada por todo lo que removía. Eh, Decir que, bueno, el libro en sí toca diferentes temas, pero todo gira en torno a si es posible encontrar un ideal en lo real. Es el tema principal, que está estrechamente ligado con el concepto ético, el de la libertad el de la libertad humana, como ha estudiado Luis Rosales. Cervantes estuvo preso en Argel, tratando de escapar varias veces y luchó por la libertad de Europa frente al Imperio Otomano, por lo que todo el mundo piensa que, bueno, pues en cierto modo se volvió loco y escribió todo este arsenal de locuras. Se considera la obra maestra de la literatura del humor de todos los tiempos. Además es la primera obra moderna y la primera obra polifónica, y ejercerá un influjo abrumador en toda la narrativa europea posterior, como hemos comentado. Aunque el influjo de la obra de Cervantes es obvio en los procedimientos y técnicas que ensayó toda la novela posterior en algunas obras europeas del siglo XVIII y XIX, y es perceptible todavía más esa semejanza, se ha llegado incluso a decir que esta novela posterior reescribe el Quijote o lo contiene implícitamente. Así, por ejemplo, uno de los escritores de Don Quijote, el novelista polaco Jim Thompson, afirmó que hay unas cuantas estructuras novelísticas, pero solo un tema. Las cosas no son solo lo que parecen, es un tema exclusivamente cervantino. Es verdad que, como digo, es pionero en esto porque todo lo que se escribían entonces era la realidad de lo que veían los escritores, y él rompe con todos los con todos los con todas las
con todo lo que había antiguamente. Como he dicho, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, bueno, yo creo que las primeras palabras y las más reconocidas a nivel universal, todo el mundo entiende cuando hablamos de en un lugar de la Mancha a lo que nos referimos. En el resto del mundo, bueno, pues decir que en Hispanoamérica Miguel de Cervantes es súper reconocido, es uno de los literatos, perdón, es uno, es uno de los escritores más importantes, pero a nivel de libro, Don Quijote de la Mancha lo leen en todos los institutos y colegios de toda Hispanoamérica. Decir que la primera en traducir el Quijote fue en lengua inglesa, fijaros qué locura, ¿no? Porque siempre pensamos que precisamente el inglés es el idioma universal y pensar que fue el primer país en Reino Unido que tradujo el Quijote es impensable, eso es algo bestial. Decir también que en Estados Unidos es una obra totalmente reconocida, como hemos comentado, allí también hay un Instituto Cervantes y bueno, pues muchísimos literatos y muchísimos gobernadores han tomado ejemplo del Quijote. Aparte de decir, bueno, que en otros muchísimos países europeos, pues lógicamente es la obra por excelencia eh, y precursora también para digamos, nuestro país vecino que es Francia. Destacar de las ediciones que tiene el Quijote, ediciones en castellano hasta el siglo de las luces, las ediciones de la obra maestra del siglo español, de oro español, degradaron en general el texto, salvo la ciudadanísima edición de Bruselas por Roger Belpius. Se ha editado en otros idiomas como hemos hablado, se ha editado en alemán, en asturiano, en austriaco, en catalán, en asturiano, en chino, en croata, en esperanto, en guaraní, en hebreo, en japonés. Como hemos comentado, bueno, es una de las obras más traducidas a otros idiomas. En cuanto a Quijote, la música ha servido de inspiración a numerosos músicos desde su publicación, incluso ya antes de la publicación del segundo tomo del Quijote. Decir que además se han hecho grandes musicales. Yo destaco sobre todo lo que se hizo en España del Quijote. Decir que en el cine, bueno, ni que decir tiene que ha habido miles de representaciones. La primera experiencia cinematográfica sobre Don Quijote de la Mancha vino de la productora francesa Gaumont en 1898. La película más antigua española basada en los textos de Cervantes es El curioso impertinente, realizada por Narciso Cuyás, también director de la versión para el cine mudo de Don Quijote. De ella escasamente se conserva alguna noticia. Destacar, bueno, la que hemos hablado de 1955, Orson Welles comenzó a trabajar en una adaptación del Quijote, pero tuvo que abandonar en varias ocasiones por falta de presupuesto. También decir que se han hecho versiones en United States, en Estados Unidos, en la Unión Soviética, en México. Pero a mí me gustaría destacar sobre todo la película en el cine interpretada por Fernando Fernán Gómez. Creo que es uno de para mí, de las personas que mejor ha interpretado el Quijote.
Decir también que el Quijote tiene una adaptación totalmente hecha para chavales, para pequeños. Y recordar, bueno, yo soy más joven, pero recordar que en 1977 existía ya una serie de televisión para niños, que era El Quijote, y era Quijote y Sancho, Sancho, Quijote. Todos los que en aquella época vivieron pues se acordarán de esta serie que fue muy conocida. Decir, bueno, que hoy en día, bueno, pues con las tecnologías, el Quijote también está adaptado a la versión de las páginas web, pero yo siempre voy a defender lo que es el libro en papel, porque creo que hay que amar la literatura, hay que dar de comer a todos los escritores y sobre todo que son gente que al final viven de ello y tienen que enfundar la pluma y sobre todo algo tan bonito como es poder escribir, de verdad, siempre recomiendo plasmarlo en papel. La verdad es que, bueno, pues es un poco complicado, ¿no? El poder relatar lo que fue Cervantes y el Quijote en tan poco tiempo, pero espero por lo menos haberos ayudado y el pequeño homenaje que he hecho a Miguel de Cervantes que os haya gustado. Mañana os espero aquí. Mañana nos vamos de la literatura a la música. Me vi al musical de Ghost. He tenido la suerte de poderlo ver hace escasamente unos meses y merece un montón la pena. Me gustaría, bueno, pues que el mismo homenaje que he hecho a Miguel Cervantes y a su Quijote, pues me gustaría transmitirlo con este pequeño homenaje a la película de Ghost, que bueno, pues al final se cumplen aniversarios. También es un homenaje al gran Patrick Swayze, así que espero de verdad que os guste. Y bueno, pues espero que en los próximos vídeos, bueno, pues podamos disfrutarlo también. Ya os iré contando esta semana lo que haremos, porque como os he dicho, iré colgando uno cada día. Así que os dejo de nuevo en las famosas aventuras de Don Quijote de la Mancha, de cuyo lugar no nos queremos acordar. Gracias por escucharme, gracias Miguel de Cervantes y gracias por esta obra universal que será siempre reconocida en todo el mundo.